Apostasía y engaños satánicos en el cristianismo antes del rapto. La palabra apostasía viene del griego apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Es decir, el salir, el colocarse fuera, el apartarse de la forma de creencia original que la persona tenga o de la fe particular. Ya sea que se aparte en parte o ya sea que se aparte totalmente. Pero veamos cómo aparece la apostasía y cómo se establece. Según las Escrituras, antes de que nuestro Señor Jesucristo se lleve de este planeta a los verdaderos cristianos, en lo que se conoce como el rapto de la iglesia, el cual Dios va a utilizar para librarnos de los juicios justos que se van a desatar sobre la tierra durante 7 años, la Biblia nos dice claramente que también antes de que aparezca oficialmente el anticristo en el panorama mundial, vendrá un tiempo donde muchos de los que profesan ser seguidores de Jesucristo caerán en lo que se conoce como la apostasía. Esta apostasía vendrá y va a seguir en aumento hasta que se haga total, después de que la iglesia de Cristo haya sido raptada. Esto es durante el periodo que se conoce como la Gran Tribulación o la Tribulación, en el cual Dios dejará reinar en la tierra al anticristo por 7 años. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, algunos versículos sobre todo del 1 al 12. Leamos el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y se refiere al Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que esta apostasía va a ser completa y total cuando esté reinando el anticristo durante estos 7 años. Esta apostasía será la característica principal de la iglesia de este tiempo, ya que se va a producir porque ha sido quitada de sobre la tierra la verdadera iglesia de Jesucristo. El Señor la lleva para estar con Él y hacerla su esposa. Y quedará entonces en este planeta Tierra la iglesia apóstata, que va a ser la iglesia que le ayudará al anticristo y que antes simulaba ser la iglesia de Jesucristo, pero que realmente era esa Jezabel mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 22. Va a estar trabajando ahora unida al sistema de la gran ramera, Apocalipsis 17, y va a ser dirigida esta última iglesia mundial, o esta última religión de todas las religiones, será dirigida por el falso profeta, o también llamado la segunda bestia. Apocalipsis 2, 20 al 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
Pero el Señor nos hace un reclamo en Oseas 9, 1 y 4. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. ¿Cuántas veces vemos gente saltar en desorden, en gritería, con chiflidos y con gran alborozo que parece original, parece ser original, parece ser algo del Espíritu Santo? Pero el Señor dice en el verso 4 de Oseas 9, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les será a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Pero el Señor dice al final del verso, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Sin ánimo de volver a vivir bajo las obras de la ley, que habla Pablo en Romanos y Gálatas. Pero todo lo que está contaminado por el mundo y que haya sido ofrecido a los ídolos de este mundo, no se puede ofrecer hoy en el altar del Señor. Por favor, que primero es la sirena. Es que esta no es una sirena de accidente ni de nada. Esta es una sirena de bendición. Y el momento que tú vas a escuchar esta sirena, sencillamente vas a empezar a llamar a los teléfonos que están en tu pantalla y comienza a pactar porque quedan pocas horas. Así que corre, corre, corre. Y esto dice así. Ezequiel 22, 26, primera parte del versículo. Dice el Señor, sus sacerdotes, pudiéramos decir hoy, sus pastores, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio.
estoy seguro que si la decisión tuviera que ver con las porras, todos ganarían. Pero también estoy seguro, estoy completamente seguro que hay un ganador sobre todos los ganadores. La palabra del Señor nos dice cómo pueden las escenografías típicas de los conciertos de rock anticristiano, cómo pueden sus efectos de luces estroboscópicas, su humo, su ambiente de discoteca, sus ritmos sensuales y frenéticos, cómo los ritmos bailables y decadentes, cómo los ritmos sensuales, cómo los ritmos de tabernas, como también los temas arrabaleros y de cantinas, pueden entrar a formar parte de las alabanzas al Señor, o peor aún, de los altares de iglesias cristianas, que deben ser reverentes para con ese Dios. ¿Cómo se puede bailar en un altar como se baila en una taberna? ¿O cómo se puede usar la música y los ritmos que usted ha visto en este mundo, que han servido para adorar a los ídolos de la farándula, los ídolos decadentes? ¿Cómo puede servir estos ritmos para llevar y traer la presencia de Dios, llevar al pueblo y traer la presencia de Dios? Son ritmos que sirvieron para estimular al pecado, y ahora llevarlos para cantarle y ministrarle al Señor. Aún así se le cambie la letra y se le ponga letra aparentemente cristiana. Yo te dejo, el aire falta, la melodía de mi canción ya tú no cabes de acaba. Mi alma se empolva, mi risa llora, el calendario del amor hoy se agota. El tiempo pasa y se desbarata, hoy reconozco que sin ti no quiero nada. No me faltes nunca. Marcos Witt no solo apoya la contaminación del mundo en las iglesias y en la música cristiana, sino que está organizando eventos con bailes y bailes mundanos en eventos que son cristianos. Alaba los ritmos mundanos como el reggaetón. Encontramos una noticia donde Marcos Witt, en una entrevista en Venezuela, expresa que el rap, y en este caso particular el reggaetón, dice que es de Jesucristo o que lo trajo Jesucristo. Nuestra música es divertida, como ya se dieron cuenta. Y muy variada. Somos personas que nos gusta mucho divertirnos. Él es nuestra estrella. Pero ustedes dentro de la música, algunos lo consideran Dios. Bueno, eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, está bien. Yo hablo desde la tierra, hombre, ¿eh? Claro. ¿Ah? Y que sabe bailar todo lo que hacemos y es bien interesante y bien emocionante saber de todas esas cosas. Y hay una manera de bailar el reggaetón, porque estás hablando de bailar la manera como ustedes bailan. Claro. Hay dos maneras. Está el perreo, que es lo que se hace en la discoteca y eso. Claro. Y está el baile de reggaetón coreografía, que es lo que nosotros hacemos en tarima. Bueno, si el estás reggaetón sola, por lo es menos tienes un más ritmo movimiento, totalmente pero sensual, cuando es un ritmo degradante de la mujer, es un ritmo que pone el sexo en una condición elevada a los ojos de los que lo escuchan y lo ven. ¿Verdad? Como los mediadores entre dos mundos, el missing link que faltaba para que en realidad pues los dos mundos se unieran. Nosotros somos los que tenemos el poder en el pueblo, somos los dictadores, ¿verdad?, de grandes cambios. No tan solo ¿Será que no recordamos que el reggaetón nació como una de las formas de la adoración a este rey también africano, Selassie I, quien se hizo llamar a sí mismo el rey de reyes y señor de señores, y que la música reggae fue hecha precisamente con un motivo religioso de alabanza a este hombre? ¿Cómo podremos traer esto al altar del Señor? Y Marcos Witt terminar diciendo que esto fue inventado por Jesucristo o traído por él.
No tenías hombre, cuando canto los hijos del chamuco se me esconde. Y me pero de gloria mi alabanza. Que el que veía no baile rumbea, no baile rumbea, no baile rumbea. Sigue en ella y que la que te diga Cristo es mi lema. Desde que cumbia, palado pa' frente de que cumbia, mojando los puentes de que cumbia. ¿Cómo podemos revolcarnos en el piso desordenadamente ante un Dios que la Biblia nos dice que es un Dios de orden y nos llama en 1 Corintios a hacerlo todo decentemente y con orden? ¿Cómo se puede hacer en una iglesia como se hace en un concierto del mundo o en un coliseo deportivo? Tal vez, aunque pensemos que saltemos con gozo espiritual y hagamos gritos de júbilo espiritual, estaremos, como dice el Señor, saltando como los pueblos. Bien, aleluya, con esa música. Veamos algunas formas de apostasía que están entrando en muchas iglesias cristianas de hoy. El ecumenismo. Ha sido el hogar de Unity, un movimiento mundial de oración, publicación, educación y retiros. Aquí, en Unity, ayudamos a personas de toda creencia religiosa a aplicar principios espirituales positivos a sus vidas diarias. Ecumenismo. Este término viene del término griego oikoumene. Oikoumene significa toda la tierra habitada. Oiko significa casa. El ecumenismo de este llamado tiempo peligroso en la Biblia es la estrategia final de Satanás de reunir todas las religiones en el tiempo o en este tiempo del nuevo orden mundial para que pueda reinar el anticristo. Todo esto lo hará mediante un complot de instituciones, organizaciones mundiales y grandes hombres que sirven a sus fines ocultistas a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia acerca de las uniones sin distingo entre creencias? 1 Corintios 5:11 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Marcos Witt fue el ministro encargado de la alabanza en el tercer encuentro ecuménico de la Fundación Creces, C-R-E-C-E-S, Creces, Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo. Este evento estuvo coordinado por jesuitas, por reconocidos pastores argentinos, chilenos, pero también por muchos sacerdotes, entre ellos el reconocido jesuita Rainiero Cantalamessa, quien es autor de un libro llamado María. Lo encontramos ahora, este jesuita, sentado a la mesa con Marcos Witt, y detrás un texto clarito sobre blanco que dice: que todos sean uno para que el mundo crea. Billy Graham alabó al Papa Juan Pablo II como un predicador del verdadero evangelio, y quien por su ferviente fe católica es considerado, según él, el líder espiritual y moral más grande en los últimos 100 años. La secularización de las actividades vinculadas al culto cristiano, es decir, la franca amistad con el mundo. Hemos ido a conciertos a muchos lugares, a colegios, a universidades, a discotecas, a iglesias también. Los avivamientos falsos, organizados con estrategias humanas, emocionalistas y sensacionalistas. Las falsas interpretaciones y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo. Falsos moveres desordenados y falsas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo.
una de las formas más aterradoras de la apostasía que se está presentando en estos tiempos de la iglesia moderna son las falsas manifestaciones como esta que estamos viendo aquí, que aparentemente es influida por el toque del Espíritu Santo. Podemos ver gente actuando de una forma descontrolada, de una forma desordenada en la congregación. Podemos creer que esto es verdaderamente producido por el Espíritu Santo cuando la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios en el capítulo 14 que Dios es un Dios de orden y nos exhorta para que todos nosotros no hagamos cosas en la congregación que puedan producir una falsa interpretación en aquellos nuevos creyentes que llegan. Dice 1 Corintios 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? Dice la Biblia, ¿no dirán que estáis locos? Es claramente una falta de control y desorden lo que se presenta con este que se llama espíritu de la risa santa, o también del embriagamiento del Espíritu Santo, donde algunos, como vemos en todas las iglesias de hoy, están concibiendo esto como del Espíritu Santo, un engaño atroz, llevando esto a sus congregaciones y también produciendo esta clase de descontrol. Algunos de ellos pierden el control de lo que hacen, como en el caso de esta mujer, que quiere quitarse su ropa de encima. Algunos han terminado momentos después en manicomios. Dice la palabra del Señor, hágase todo para edificación. Última parte del versículo 26 de 1 Corintios 14. Si la Biblia nos dice que si alguno habla en lengua extraña, esto es el hablar en lenguas, dice que esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. También la Biblia dice que esto es orden y que debemos juzgar incluso cuando los profetas hablan. Y si la Biblia restringe el hablar en lenguas a esta cantidad de personas, por 2 o a lo más 3, y eso por turno, ¿qué podremos entonces contestar cuando el Señor nos diga o nos reclame por causa de este desorden donde todos gritan y hasta algunos aúllan como lobos, como esto que escuchamos aquí, o también otros se pasean como perros, son llevados por un lacito por el pastor, y algunos otros hacen como animales ruidos de leones y hasta ruidos de cerdo? ¿Podrá esto ser una manifestación del Espíritu Santo? Debemos seguir clamándole al Señor para que permanezcamos nosotros en la sana doctrina. Amada persona, amado hermano en Cristo, si usted ve estas manifestaciones en la iglesia donde usted va, si usted observa que hay desorden y se salen las cosas de control, déjeme decirle que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y la Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios fuerte y tierno, eres tú. La proliferación de falsos ministerios apostólicos y proféticos. Pero va a haber un impacto. Segunda de Pedro 2, versículo 1, primera parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo puedo tener una visión constantemente mientras estoy orando y puedo ver... Y vienen estos engaños, y se reciben porque vienen revueltos con una serie de verdades o medias verdades, para poder entrar encubiertamente. Esta es la forma sutil del engaño de Satanás en estos días de apostasía antes del rapto de la iglesia. Bajo el favor de Dios, todo lo que pidas te lo van a conceder, Guatemala. Es el tiempo del favor de Dios para ti. Es el día, es la hora exacta, y te voy a llenar de prosperidad. Y vendrá una cobertura apostólico-profética. En Romanos 16, del 17 al 18, Dios nos manda que nos apartemos de todos aquellos que, aunque parezcan sinceros maestros y predicadores, su doctrina no sea pura. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Los nuevos ministerios de la prosperidad y visión
para el éxito. Atrévase a soñar en grande. Este es el momento para cambiar sus deseos en realidad. Estos convertidos, entre comillas, son llevados a un evangelio incompleto, a predicadores sin palabra de Dios en sus vidas, lo que tienen una gran arrogancia espiritual, detractores de las iglesias que se guardan y a quienes les molesta el mensaje sobre santidad y separación. Es por eso que estos pastores asalariados no predican mucho del pecado y el arrepentimiento. Son líderes cristianos con intereses egoístas de poder, de prosperidad, de éxito. Su deseo está sobre los números de almas en sus congregaciones y se trabaja más sobre estrategias mundanas para lograr atraer las grandes multitudes. Son amadores de deleites y deseosos de quedar bien ante la sociedad. Son promotores de falsos ministerios proféticos. Por eso el Señor la llama la Jezabel mundana, la falsa profetisa, donde solo se profetizan prosperidades, bendiciones, crecimientos, explosiones, de unción, sin importar realmente cómo vivan las personas. Las estrategias empresariales y esquemas de negocios dentro de la iglesia. El proselitismo político en las congregaciones, la utilización de los miembros y los recursos de la iglesia en los mismos fines políticos, el falso crecimiento o iglecrecimiento y las megaiglesias con estrategias humanas, los dogmas y mandamientos de hombres, la salvación por obras y por las obras de la ley, la mundanalidad abierta y el pecado del homosexualismo en el interior de la iglesia, matrimonios entre lesbianas, matrimonios entre homosexuales, la visualización, la hipnosis, las regresiones y la influencia notoria de todos los elementos de la nueva era. Tal vez, amigo oyente o amigo televidente, usted nos pregunte, ¿y cómo es que si ellos también llevan tanto tiempo de conocer y predicar el Evangelio, por qué no se dan cuenta? Y el Señor nos responde que por su necio corazón serían entenebrecidos. Romanos 1, versículo 21. Y es que existe una diferencia muy grande entre mostrar frutos o mostrar resultados aparentes y en hacer frutos de verdad conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no podemos creer que los resultados que vemos en algunas iglesias grandes o en grandes ministerios, resultados humanos visibles, sean la evidencia de que Dios está aprobando lo que hacemos. Esto es un grande error. Los engaños de ellos serán puestos al descubierto, y las ovejas que los seguían no los apoyarán más. Ezequiel 34:10 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Cuando estos ministros, cuando estos falsos líderes, cuando vean que la dificultad se agranda, ellos se sorprenderán. También sus congregaciones, cuando vean que las dificultades en medio de las pruebas se agrandan y que los mensajes que les han traído de visión, de éxito, de prosperidad y de crecimiento no les pueden solucionar sus problemas, entenderán que fueron engañados por sus líderes. Entenderán que sus líderes nunca en verdad les pudieron ayudar. Entonces, todas estas personas de estas iglesias engañadas correrán tristes, abandonarán estas congregaciones furiosas y abandonarán a sus pastores. En esta hora de tristeza y de dolor, muchos, cientos, miles, millones de almas incluso, volverán sus ojos, volverán sus rostros hacia el mensaje verdadero del Evangelio, hacia el mensaje de la santidad que antes rechazaron. Isaías 30, del 1 al 26.
solo se ha cumplido la decadencia moral, la apostasía que hemos visto, sino las familias se olvidan por completo de Dios. En la tristeza más profunda, la soledad, las gentes caminan de un lugar a otro sin hallar salida a sus problemas. La tierra todos los días se conmueve por causa del terrorismo y son destruidas las torres de la soberbia humana. Las gentes, confundidas, sienten temor en sus corazones y muchos toman decisiones fatales. La tierra se convulsiona, los corazones se resecan y el planeta entero se ve abocado a situaciones del clima, como el calentamiento global que hace que los polos se derritan y el aumento de las aguas hace que éstas asciendan hacia las costas. Grandes ciudades serán destruidas. La contaminación ha influido grandemente para que el cambio del clima sea más catastrófico, inundando grandes áreas. Ciudades son destruidas, las gentes abandonan sus lugares de vivienda y muchos, desesperados, corren, deambulan de un lugar al otro sin encontrar un lugar de reposo. Las personas sufren de grandes crisis y enfermedades. La tierra está a la espera de una situación mayor y más grave. El mundo se convulsionará, el mundo estallará en grandes crisis, pero viene el rapto de la iglesia. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesucristo. Él regresará por su iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo 24, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan que el Señor Jesucristo puede venir este mes. Él puede venir la siguiente semana. Como también puede venir en esta semana. Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás tú listo?